Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien. En primer lugar, mi querido Escorpio, he visto lo que es la imagen de un personaje que tiene el cabello un poco ondeado o crespo y tiene lo que es una mirada muy especial. O tiene ojos claros, que también puede ser, o su mirada es muy fuerte, Escorpio, muy fuerte. El otro mensaje, mi querido Escorpio, he visto muchas jaulas, y dentro de esas jaulas, cariño, hay personajes, sea hombre, sea mujer. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes te gustaría saber cuáles son sus intenciones, o te gustaría saber qué está pensando en estos momentos. Si está pensando en ti, si está pensando ponerse en contacto, si está pensando quizás hacer algo lo que es en tu contra. Te gustaría saber si esa persona, mi querido Escorpio, realmente tiene sentimientos verdaderos por ustedes. Es como que me dice Richard, a veces siento que me confunde. Te gustaría saber una verdad, te gustaría saber qué está pasando por su cabecita loca, mi querido Escorpio. Te gustaría saber esto. Vamos a ver, cariño, signos. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, vamos a ver. Vamos a ver signos. Me sale Piscis o Acuario, Capricornio, otra vez Capricornio, Sagitario o Acuario. Debajo tienes Tauro o Virgo. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Siento un acuario muy fuerte. La letra L, la letra M, cariño, o W, la letra E, la letra F, la letra W o M me lo confirmó y la letra E. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio.
Me sale la carta del 8 de espadas, ¿ves? Justo lo que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño. Quiero que te fijes muy bien. Aquí, aparentemente hay un hombre que tiene que enfrentarse con muchas personas, pero solamente muestra lo que es una espada, la parte de adelante, cariño, y detrás hay otra espada. ¿Te das cuenta? Y este personaje, mi querido Escorpio, no da la cara, te da la espalda. Fíjate bien. Entonces, ¿qué me dice con esta carta, mi querido Escorpio? Es como que tú tienes una desconfianza por alguien. Es como que me dice Richard, a veces siento que no es sincero, no es sincera al 100%. A veces siento que me oculta algo. A veces siento que va a ser algo en tu contra, Escorpio. Y posiblemente sea así, cariño. Tienes que hacer caso de tu intuición. Lo que te dicte tu intuición. Siento que estás lidiando con una persona que posiblemente nunca sabes por dónde va a tirar. A lo mejor hay días en los cuales está feliz contigo, hay días en los cuales está contento y otros días pues simplemente parece como que se hubiera despertado mal. Está amargado, amargada, reniega, no te responde los mensajes, cariño, te trata mal, hace comentarios que te ofende. Nunca sabes por dónde va a tirar este personaje, mi querido Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que a veces muchos de ustedes es como que me dices, sería bueno terminar con esta historia. Tú tienes que hacer caso de tu intuición. Porque si tú vives con desconfianza, cariño, no vas a ser feliz con esa persona. O si tú de repente, cariño, tienes amistades, o tu entorno, tu familia, y tú tienes desconfianza de ellos, no puedes vivir así. Mejor cortar por lo sano, Escorpio. Mejor cortar por lo sano, ¿vale? Desconfías mucho de alguien y siento que tu intuición te está dando la razón, pero desconfías mucho de alguien. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice. Me sale la carta del Rey de Pentáculos y la carta del 10 de espadas. A lo mejor, mi querido Escorpio, lo que a ti te molesta es cuando tú más necesitas de ellos o de ellas, pues simplemente no están ahí para ti. O de repente, cariño, cada vez que tú tienes un problema, nunca te preguntan cómo estás, nunca te dicen, oye, te voy a ayudar, pero sin embargo, cuando ellos están en problemas, te buscan, Escorpio. Alguno de ustedes, Escorpio, es como que tú me dices, sinceramente me he decepcionado mucho de esta persona, porque tú esperabas más. Esperabas más. O tú de repente, Escorpio, esperas que esta persona se ponga en contacto contigo, que esta persona te diga hola, pero pasan los días y esta persona simplemente no dice nada. Al final, la persona que tiene que ponerse en contacto, cariño, eres tú. No ellos, eres tú. Y siento que esta situación, cariño, te está cansando. Esta situación te hace dudar. Si estás haciendo lo correcto, si deberías cortar con esta historia. Tienes toda la razón de sentirte así. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser mutuo, cariño. Tú no vas a estar aportando el 100% de tu tiempo, de tu vida, y la otra persona solamente cada vez que quiera. O cada vez que tú lo busques, como que no tiene mucho interés, o que a lo mejor está aburrido, aburrida, o sabe que tú tarde o temprano lo vas a buscar. Puede ser el caso, porque mira, estás sentadota, cariño, y tenemos la carta del 10 de espadas. Tú también estás pasando por un problema. Hay algo que ha pasado en tu vida. Hay algo que tú estás viviendo en tu vida. Tú tienes un problema ahora. Pero ellos no son capaces de decir, Escorpio, está bien, está bien. Escorpio, ¿te puedo ayudar? Escorpio, ¿quieres que conversemos? No. Y recuerda que no todo tiene que ser amor de pareja.
no se equivoquen. A lo mejor ustedes, cariño, me dice Richard, yo tengo a mi familia, tengo mis hijos, mi pareja, y a veces yo estoy estresada con las cosas de la casa, problemas, pero ellos viven su mundo, ellos viven su vida. A mí me puede caer una roca encima y seguro que ni se dan cuenta. Pero cuando necesitan algo, ahí están. Es como que tú quieres. Tú también quieres cariño y esto es normal. Tú necesitas sentirte mimado, mimada, querido, querida, respetado, respetada. Pero ellos no, ellos hacen todo lo contrario. O simplemente te ignoran, mi querido Escorpio. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta del emperador. ¿Alguna vez tú, mi querido Escorpio, con esta persona ya ha habido un choque? A lo mejor tú lo has reclamado, tú lo has dicho, ¿cómo puede ser que te comportes así? Pero veo, corazón, que en vez que las cosas se arreglen, es como que ellos o ellas se han sentido ofendidos. Te han reclamado, ha habido una discusión, ha habido un enfrentamiento. Porque tenemos la carta del emperador y da la espalda a la carta del 10 de espadas. Como que le interesa muy poco tu vida. Como que no le interesa lo que te pase. Porque simplemente da la espada, el emperador, cariño, la espalda, perdón, a la carta del 10 de espadas. El emperador da la espalda, cariño. Tú te estás ahogando, tú estás desesperado, desesperada, y ellos, cariño, ni se inmutan. Y recuerda que no todo tiene que ser amor de pareja. Una persona que tú esperas más. La carta del 8 de copas. Luego este personaje, mi querido Escorpio, aparece en tu vida como que no hubiera pasado nada. Inclusive se porta coqueto, te hace bromas, cariño, te hace bromas, te hace chistes, como que no hubiera pasado nada. Y tú te quedas a cuadro. ¿Pero qué tiene este chico? ¿Qué tiene esta chica? He estado pasando por un mal momento, le he pedido ayuda, me ha ignorado. Y ahora que las cosas están resueltas, pues ahora me busca como si no hubiera pasado nada. Porque esa carta, cariño, esta persona luego te busca. Y si es tu pareja, cariño, a lo mejor hasta te come. Y tú no entiendes. Y dice, pero Richard, ¿para qué yo quiero una persona así? Eso mismo digo yo, Escorpio. ¿Para qué quieres una persona así? Cariño, carne puedes encontrar donde sea. ¿Para qué quieres una persona así, Escorpio? Bueno, tú sabrás. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dice. A ver, déjame ordenar estas cartas. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Vas a preguntar lo que quieras. Pregunta, cariño, ¿por qué estoy con esta persona? Si no lo sabes tú, imagínate peor yo. A ver, dos grupos. Dos grupos, mi querido Escorpio. Dos grupos, mi querido Escorpio. Dos grupos. Elige cualquiera de ellos. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del mundo, cariño, es un sí. ¿Vale? Te lo he puesto bien, es que no me he fijado. Vale, la carta del mundo es un sí. He estado con los ojos cerrados. Opción 2. La carta de la estrella, cariño, es un sí. Piscis o Acuario. Sí o sí, ¿vale? Si has visto la carta, cariño, yo sinceramente no la he visto, ¿vale? He estado con los ojos cerrados. Esa es tu respuesta, cariño. Por algo será. Por algo será. Muy bien. A ver. Cuando yo he cerrado mis ojos, mi querido Escorpio, he visto muchas criaturas con corona. Con una corona muy especial, cariño. Yo lo que siento, mi querido Escorpio, que puede ser que tú me dices, Richard, para mí, lo más importante en estos momentos son tus hijos. Para mí, Richard, en estos momentos es importante mi hijo, mi hija. Es cierto que me duele cómo esta persona actúa de esta manera, o de repente, cariño, puede ser que tus hijos quieren mucho a esta persona.
lo tienen lo que es en un pedestal, pero solo tú conoces tu historia. Solo tú conoces, cariño, ese momento en el cual tú lo pasas triste. Pero bueno, los niños no tienen culpa, cariño. A lo mejor se han acostumbrado, a lo mejor contigo se porta así, de una forma negativa, y con tus críos, con tus hijos, cariño, se porta bien. Tú ve tomando el mensaje que mejor suene para ti, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice un mensaje de tus arcángeles. Mi querido Escorpio, salió. Dice: ciclos lunares. El arcángel Aniel observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Cariño. Entonces, siento, mi querido Escorpio, recuerda que la luna es intuición. Y recuerda, mi querido Escorpio, que tú eres elemento agua. A lo mejor puede ser que estás lidiando con un Piscis, con un Cáncer o con otro Escorpio. Pero sobre todo, cariño, tienes que estar atento y atenta, porque quizás a mí me pasaba antes, te cuento algo. Yo cada vez, porque no siempre estoy viendo la luna, ¿vale? No siempre estoy viendo la luna. Pero yo cada vez que a veces se me ocurría mirar al cielo y había luna llena, siempre pasaba algo impactante en mi vida. Siempre, mi querido Escorpio. Entonces, siento, corazón, que tus días buenos, tus días magníficos, va a ser cuando va a haber luna llena. Siento esto, ¿vale? O cuando la luna, corazón, cuando tú de repente mires al cielo y ves la luna. Porque te dice aprovecha sus ciclos. Sus ciclos. Y esto dura 28 días. O puede ser que dentro de 28 días, mi querido Escorpio, siento un Cáncer y un Capricornio, vas a recibir algún tipo de noticia o mensaje. Dentro de 28 días. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño. Vamos a ver. El tarot de los ángeles guardianes. El tarot de los ángeles guardianes. Escorpio. Vamos a ver, corazón. 4 de fuego. Prosperidad, satisfacción, celebración. Cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, que posiblemente tu problema está relacionado con la parte económica, alguien te apoya, alguien te ayuda, alguien te habla de un ingreso, de un trabajo, Escorpio. Porque es una carta buena, corazón. Pero no solamente vas a estar tú solo, tú sola, no. Alguien te va a ayudar en la parte económica. O te va a ayudar para que tú agilices trámites también. Vamos a continuar. Dice, el soñador, comienzo, creencia, protección. ¿Ves? Cariño, mira, Escorpio. Recuerda, mi querido Escorpio, que este mundo se ha hecho en base a los soñadores. Escorpio. Richard, ¿cómo así? Nosotros antes estábamos en la edad de piedra, cariño, siglos, milenios atrás. Pero siempre hay una persona curioso. Siempre hay una persona, cariño, que va más allá de la mayoría. Escorpio. Si no hubiera habido una persona con una capacidad mental futurista, no estuviéramos ahorita viéndonos tú y yo. No existiría lo que es el Internet. No. ¿Vale? Tuvo que aparecer una persona con una mentalidad futurista. Me acuerdo, creo que es una mujer, ¿vale? El principio del Internet es una actriz de Hollywood, que cuando hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo su nombre, muy guapa. Cuando hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial, necesitaban enviar una codificación, ¿no? Entonces esta mujer creó prácticamente la primera red de Wi-Fi, que eran saltos de ondas. Ahí surgió lo que es el Internet. Entonces, cariño, si tú en este momento tienes un sueño, tienes un proyecto, a lo mejor quieres tener tu restaurante, tu casa, quieres hacer un viaje, cariño, pero tú me dices, Richard, yo tengo tantos sueños, Richard, pero no tengo dinero. Tú visualiza tu sueño, mi querido Escorpio,
No te preocupes por el dinero, porque el universo se va a encargar, Dios se va a encargar. Lo importante es que tú tengas claro lo que quieres, Escorpio. Yo vengo de una familia muy humilde, pero yo, desde muy niño, quería venir a Europa. Y me acuerdo que en una conversación con mi madre, cuando tenía 15 o 16 años, se lo dije: Ma, quiero irme a Europa. Y me voy a ir a Europa, quiero conocer París. Y mi madre me miró y me dijo: hijo, pero nosotros no tenemos recursos. Ir a Europa es muy caro, los pasajes, todo, te pide muchos requisitos. Es cierto, en esa época muchos requisitos. Pero yo dije: no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ir a Europa. Y aquí estoy, cariño. Entonces, tú no te preocupes cómo va a pasar. Lo importante es que tú seas firme con tus sueños. Y esto también, mi querido Escorpio, en tu salud. Tú no te preocupes cómo va a pasar, pero tú pide todos los días: Padre Todopoderoso, ayúdame en mi salud. Tú tienes que tener fe. La fe mueve montañas. El universo va a coinspirar. Dios va a coinspirar. Especialmente Dios va a coinspirar, cariño, para que tú puedas salir victorioso y victoriosa de esta historia. Pero tienes que tener fe. En cualquier aspecto de tu vida: amor, dinero, proyectos, viajes, salud, recuperación, paz mental. Tú tienes que tener fe, mi querido Escorpio. Eso es lo que me dicen las cartas. Vamos a ver, cariño. Yo quiero preguntar: ¿qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué se porta así contigo? ¿Por qué no está en los momentos más difíciles de tu vida? ¿O por qué tiene ese carácter tan raro? Porque a lo mejor es una persona, no está con nadie, pero tiene un carácter muy raro. Vamos a ver. Voy a canalizar, cariño. Lo voy a hacer con el tarot. Vamos a ver. Con el tarot arcano. Corazón. Lo voy a canalizar, ¿vale? Voy a poner las cartas aquí en el cuenco. Vamos a limpiar y yo voy a sacar cartas al azar. Ahora, Escorpio. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que tiene tatuajes o que trabaja haciendo tatuajes a lo mejor. ¿Vale? Muchos de ustedes están lidiando con una persona que tiene tatuajes. Vamos a ver una carta, Escorpio. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Me sale la carta de la luna. Cariño, esta persona oculta algo. Porque la carta de la luna, corazón, nos dicen situaciones ocultas, tu intuición. Puede ser tranquilamente que este personaje está con la cabeza caliente. O de repente, cariño, no te dice toda la verdad, mi querido Escorpio. Un embustero, una embustera, cariño. Porque sale la carta de la luna. Vamos a ver qué es lo que te oculta. A ver. ¿Qué es lo que te oculta, cariño? Vamos a ver qué es lo que te oculta, Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Cariño. Esta persona, corazón, si está relacionado con el tema, vamos a suponer que esta persona es tu pareja o una persona con la cual tú estás tratando. Esta persona, cariño, tiene interés por otra persona, porque me sale la carta de la emperatriz mirando la carta de la luna, Escorpio. Por eso que todo lo apesta. Por eso, cariño, que está con la cabeza caliente, Escorpio. Sea hombre, sea mujer, da igual. No está siendo sincero contigo, sincera. O si no, esta persona, cariño, no te quiere como pareja. Te quiere como amante. También puede ser el caso. O si tu pregunta, mi querido Escorpio, es, porque vamos a suponer que tú estás con una persona como amantes, y de repente tú te preguntas si esta persona alguna vez se va a enamorar de ti. No. Por el momento es un no. Tú lo atraes. Tú lo gustas.
pero es más en la parte pasional, Escorpio. No es que esta persona va a renunciar a todo por ti, no es lo que yo veo, porque la emperatriz está mirando a la carta de la luna. Sentimientos ocultos, pasarlo bien, no quiere complicarse la vida, etcétera, etcétera. Si este tema está relacionado con tu familia, los hijos, ¿por qué mi hijo, por qué mi hija es tan rebelde? ¿Por qué se porta así? Porque, cariño, posiblemente no está siendo correspondido o correspondida con un amor. Por eso que se levanta de mal humor, por eso que está amargado, amargada, mi querido Escorpio. Está relacionado con la comunicación, con la relación. Está relacionado. Vamos a sacar más cartas. La carta del 4 de bastos, cariño. Y siento, mi querido Escorpio, que posiblemente con esa persona, para la otra persona es muy importante para él o para ella. Porque inclusive se ilusiona, mira. Se ilusiona, cariño. Inclusive como que a veces alucina que se va a casar con esta persona. Y si no es correspondido o correspondida, posiblemente tenía sueños, tenía planes para estar con esta persona. Por eso que está amargado y amargada. La carta, cariño, del paje de pentáculos está esperando una oportunidad. Una oportunidad. ¿Para qué? Posiblemente, cariño, para que se vaya de tu vida. Vamos a ver. Voy a cambiar de mazo. Esta persona está esperando una oportunidad para que se vaya de su vida o simplemente para romper todo contacto, porque a lo mejor me dice Richard, es cierto que tenemos algo, pero está en la distancia. A lo mejor, corazón, amor de lejos, felices los 8. Vamos a ver. Esta persona quiere terminar con Escorpio, quiere irse o te quiere seguir amargando la vida, cariño. Vamos a ver. Ay, Escorpio, por Dios, mis sospechas. Mira, fíjate muy bien. Si te das cuenta, aquí hay una persona que prácticamente recibe a otra persona con los brazos abiertos. Se va corriendo a recibirlo con los brazos abiertos. Y detrás, Escorpio, hay una novia. Hay una novia. Esta persona deja a su pareja, cariño. Deja a su pareja por alguien que no nos muestra aquí. Por alguien que a lo mejor tú ni conoces, cariño. Pero ellos sí lo conocen y muy bien. Entonces, mi querido Escorpio, no te comas la cabeza por esta persona. No. No vale la pena, cariño. Vamos a ver qué me dicen las cartas de las manifestaciones, Escorpio. Por eso que para amargado, cariño. Dice, este mensaje es para ti, ¿vale? El dinero me llega sin esfuerzo y fácilmente. Si en el pasado has pensado que la única forma de que el dinero llegue a través, dice, de tu trabajo, entonces olvida ese pensamiento. Puedes apreciarlo mientras sigues pensando qué debe de ser lo que experimentas. Cuenta una historia diferente, cariño. El dinero puede venir de todas y de cada una de las direcciones. Vale. ¿Sabes qué te dice esto, corazón? Cuando te dice, cuenta otra historia diferente. Tú de repente, corazón, eres de las personas que estás con la calculadora para llegar a fin de mes. Antes lo hacía yo esto. Y siempre estás diciendo, no voy a comprar esto, no voy a gastar esto. Dios mío, ¿por qué tengo tantos gastos? No me llega el dinero. Mi vida prácticamente es una ruina. No, cariño. Ya sabes lo que tienes que gastar, ya sabes lo que tienes que pagar, pero no te lo lleves al extremo. Di, bueno, pagaré la cuenta, estoy seguro que el otro año va a ser mejor. O sonríe, cariño, no te lamentes, no estés diciendo por qué tengo tanta mala suerte, porque entonces, cariño, el universo te va a dar más pobreza. Te va a dar más pobreza, Escorpio. Tienes que cambiar el chip. Tu vida va a cambiar. Visualiza, en vez de estar perdiendo tu tiempo, lamentándote, visualiza. ¿Cómo te gustaría tu abundancia, tu dinero, mi querido Escorpio? Visualiza, corazón. Eso es lo que te están diciendo las cartas. Para aquellos que en estos momentos tienen problemas económicos. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios... Muchos de vosotros posiblemente hay una persona en tu familia que te oculta porque me sale la luna.
o estás lidiando con una persona del signo Cáncer también. O en tu familia actualmente hay muchos problemas con tu entorno. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Me sale la carta de la muerte y del renacimiento. Puede ser que estás lidiando con otro Escorpio, pero con una persona con la cual tú te has separado, esta persona vuelve otra vez a tu vida. Con esa persona que a lo mejor tú me dices, Richard, sinceramente no lo quiero ver ni en pintura, esa persona vuelve otra vez en tu vida, mi querido Escorpio. Sorpresas da la vida. Bendiciones, corazón. Se me fue el tiempo. Escorpio, cariño, yo te quiero y te respeto mucho, Escorpio. Y quiero que sepas, mi querido Escorpio, que tú tienes la respuesta a tus problemas. Cariño, estás dentro de los 3 signos que son muy intuitivos. ¿Por qué no aprovechas ese don? Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes cuando algo es bueno, algo es malo. Tú puedes reconocer a las personas que tienen envidia, que tienen malas energías. ¿Por qué no lo usas a tu favor, mi querido Escorpio? Hazlo. De esa manera, cariño, te vas a evitar tantos problemas y de esa manera vas a llegar lejos. Porque también tienes el olfato del dinero. Pero en estos momentos creo que te estás centrando mucho en tus problemas personales y te estás olvidando, cariño, de lo poderoso y poderosa que eres tú. Recupera tu poder. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones de corazón, Escorpio.